Ay, uy. Buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, ¿dónde tengo esto? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Quiénes están ahí? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Cómo va? Hola Nora. ¿Quién más está? ¿Mm? Hola Teli, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo anda tu reposo, Teli? Espero que bien. Silvita, buenas tardes. Hilda. Hola, Hilda, querida. ¿Ah? Bueno, acá estamos. Vamos a ir cerrando un poco lo de 21 gramos. Y yo les decía, hola Nidia, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo andan? Bueno, les decía hoy que vamos a hacer algo que tiene que ver con cierta, no sé si insistencia, pero sí preocupación. Hola Ana María, ¿cómo va? Nidia, Maite, ¿cómo andan? Bueno, me alegro, Teli, que estés bien. ¿Mm? No sé si les decía insistencia, pero sí cierta preocupación y que por lo menos a mí me parece interesante. ¿Mm? Eh, hola Irene, ¿cómo va? Raquel querida, Raquel Goicoechea, ¿cómo andás? Bueno, les decía, hace esta mañana sí estuvo buenísimo, espero ansiosa la de ahora. Gracias, Titi. Bueno, les decía, nosotros vimos 21 gramos. Vamos a empezar, les cuento cuál es el objetivo de esta media clase, no sé cómo llamarles, tercio de clase. Hicimos, yo les había dicho que a mí este director me gustaba, aunque era un director muy duro, pero no solamente una cuestión de gusto. Hola Edith, eh, vimos 21 gramos. Y 21 gramos en una película que desde el inicio, estamos hablando de Alejandro González Iñárritu, para todos los que estén de hace mucho no pierdan la paciencia, porque esto hay que repetirlo, porque por ahí alguien ve una charlita aislada, entonces sirve para contextualizar. Entonces, ¿qué habíamos visto de González Iñárritu? Uno, las perspectivas narrativas. Y vamos a hacer una diferencia, hola Irene, Susana, una diferencia grande entre las narrativas de continuidad, o sea, las que tienen una secuencia cronológica, o la Dorita, las narrativas no cronológicas o de tipo rompecabezas o estas que en algunos casos son como que se conoce como antinarrativa. No hay antinarrativa, ¿no? Porque lo antinarrativo implica que no cuenta ninguna historia, sino que el estilo es más bien, que es lo que me parece más interesante, que tiene muchos flashbacks, o sea que va y viene al punto que por ahí puede que nos confundamos en qué momento de la película estamos, si ya estamos del presente para adelante o si ya lo que estamos viendo es del presente para atrás. Esta característica del flashback tiene como ciertas funciones, ¿no? Algunas funciones de carácter narrativo y otras nos implica estrictamente en términos psicológicos.
esta, entre comillas, antinarrativa, tiene o se le emparenta mucho a la narrativa de catástrofe, ¿no? Lo que implica una crisis o un sueño o una pesadilla es que uno pierde la cronología. Y cuando digo que pierde la cronología, es que uno, de manera desorganizada por la angustia o de manera confundida por la eh, dificultad intrínseca que tiene que ver con eh, lo que arma la claridad es el sentido de la secuencia lógica, no de la secuencia temporal, entonces lo cuenta todo en estallidos. Eso puesto en un lenguaje visual, eso puesto en un lenguaje audiovisual, lo que hace nos mete mucho más en la forma en que se narra o se rememora el recuerdo cuando viene de un trauma. La característica es que emergen así contenidos como si fueran esquirlas o como si fueran algo que ya no se usa tanto, pero existe, que es la palabra añicos. ¿eh? Cuando uno dice se hizo todo pedazos, se hizo añicos, ¿no? Es una palabra viejísima, ¿eh? Y entonces uno cuando dice, bueno, ¿y qué quiere decir esto de que se destruyó, se hizo en añicos? Que la metáfora, los añicos, de todos lo sabemos, ¿no? Son los pedacitos chiquititos en los que se rompe algo, ¿no? Un jarrón, un objeto, en lo cual la característica de esa narrativa, hola Euridice, ¿cómo va? Muy buenas tardes, es que no está claro cómo rearmar ese todo. Y esa es un poco el recurso y a su vez la metáfora narrativa que nos lleva al contenido. González Iñárritu toma un acontecimiento, que esto es un repaso que estamos haciendo, el cual produce el estallido, produce la ruptura, y entonces después nos muestra como si estuvieran en el piso desordenados los pedazos, los añicos. Cuando digo los añicos, es lo destrozado, ¿no? Cuando uno por ahí viene de un accidente o viene de una desgracia, ¿cómo estás? Estoy destrozado, estoy hecho pedazos. Como en un sueño, sí, y es un poquito más que un sueño, Nidia, porque tiene que ver con la fragmentación narrativa, ¿no? O cuando viene alguien y ha sufrido, por ejemplo, un delito, un abuso, etcétera, va fragmentándolo en el tiempo. Van saliendo al principio de manera desordenada todos esos pedazos que todavía no se constituyen en un todo, pero que además hay un metamensaje en escoger ese lenguaje. Ya vamos a hablar de las cuestiones estéticas, después las cuestiones psicológicas. Es que aquello que era ya no se constituye más. Y eso es muy importante. O sea, eso que era o como estaban dadas las cosas ya no existe más, ¿no? En algún punto lo que les decía, esta pandemia va a dejar algunas cosas en las cuales ya no existen como las conocíamos. Ese cómo lo conocíamos tiene varias acepciones. Cómo lo conocíamos en términos de sentido, o sea, qué significaba para nosotros. Entonces va a cambiar inclusive el registro de esto, o sea, o de las campanas, supónganse, lo del talán talán, que uno al principio, ah, no, gracias, hijo. Que uno al principio se puede divertir, pues dice, no, las campanas pueden representar además cuando nos llamaban a clase cuando estábamos lejos, o lo que les decía, una computadora, una cuestión de carácter audiovisual, que antes podía ser como un Black Mirror, como una especie de pantalla negra que estaba segregada, pensada para los jóvenes, eh, pero a partir de de este momento, si se produce un estallido, una de las primeras cosas que se va a alterar es el sentido. O sea, qué significa y qué es para mí, para los otros. La fragmentación de los pedacitos es que aunque yo haga un esfuerzo por pegarlos, ¿eh? Siempre esa narrativa viene de la fragmentación y la identidad ya es una identidad fragmentada. Cuando digo que es una identidad fragmentada, es lo, hola Norma querida, ¿cómo andas? Norma Pelle. Y les decía que esa fragmentación
produce no solamente en cómo se cuenta, sino cómo se identifica algo. ¿Eh? Cristina es una Cristina rota por la muerte de sus hijas, la de su marido. Él es un hombre despedazado porque no tiene corazón, y el ex convicto el Jordan, ¿eh? Eh, no se lo puede rearmar más. Esa es la eh, más fuerte de las metáforas del sentido, en el sentido de que uno ya no es el mismo. Y cuando dice uno ya no es el mismo, es que hay algo que mutó, de tal manera que no se puede restituir. Y acá sí, tres cosas las que hemos dicho son intentos de restitución: la culpa, el remordimiento y la venganza. ¿Mm? Tres intentos de restitución. Cuando digo, vuelvo a decirlo, lo estoy diciendo en términos estrictamente psicológicos y relacionales. Intento de restitución. Bien, vamos a volver, que es muy tonta, pero es muy gráfica. Eh, si tenías un jarrón valioso traído de Grecia o que era de la abuelita y lo rompí, dice, bueno, no, yo te lo arreglo, ¿no? Entonces le pegas y dice, no, no, pero no es lo mismo. Ya no es ese, porque se rompió. Esto sucede también con los vínculos, ¿no? Decir, bueno, después que nos separamos, nos divorciamos, nos dijimos ciertas cosas, se rompió. No se constituye más aquello que era. Esa es la característica de estos tsunamis, ¿no? De tsunamis en términos vitales y en términos también psicológicos, no lo digo en términos climatológicos, pero sí usamos la metáfora del tsunami climatológico en el sentido que arrasó con el significado, el orden y la lógica. Y ahí viene, ¿no? Otra de las cosas que sirve la narrativa de la fragmentación es para mostrar que esto no se puede eh, ver, pero que se alteró la lógica temporal, ¿eh? Y la lógica secuencial. ¿Quién decía ahí alguien que estaba muy interesante, como los sueños? Sí, en donde, y esto es muy importante, lo que hacemos nosotros charlando, lo que hacemos nosotros charlando, lo que puede hacer un psicoterapeuta en una terapia, lo que puede hacer un dramaturgo recogiendo esas crónicas y transformándolo en novela o en cuento, o lo que hace un director, es tratar de construir eso, ¿eh? De una manera, se ve y se oye con interrupciones. Díganme si se ve bien acá. En ese punto, lo que es importante es lo siguiente. ¿Mm? Que el esfuerzo que uno hace es para tratar de restituir y tratar de que se pueda reparar lo que no tenga que devenir en remordimiento, en culpa o en venganza. ¿Qué quiere decir? Cuando uno escucha historias de mucho dolor, ¿eh? Eh, cuando uno escucha estos indicadores de tanto dolor, lo que va a ver, lo primero que va a ver, es lo siguiente. Un segundito. Un segundo. Bueno, entonces les decía, una de las características básicas que emerge es la siguiente, que en esa narrativa donde se interrumpe el tiempo lógico, la acción del terapeuta, la acción de la docencia, del director, es poder hacer elaborable un contenido para que no devenga en tres formas deshidratadas, en tres formas destructivas, ¿no? Para darles un ejemplo clarito, una de las cosas que uno mira y ve de manera casi inmediata es que cada vez que emerge un recuerdo en el protagonista, lo que aparece con mucha fuerza en ese ejemplo del protagonista es una fuga hacia la adicción, o sea, o una necesidad de tomar o una necesidad
de drogarse porque el contenido emocional de la vivencia supera cualquier construcción psíquica que le sea tolerable. Entonces estalle e irrumpe. Y esto que les decía de la fragmentación es que en el momento en que aflora el recuerdo de esa vivencia, en el momento que aflora, inmediatamente el psiquismo no lo tolera, entonces termina en una explosión. Cuando digo termina en una explosión, un poquito voy a tomar esto que dice Irene. Yo creí que el arrepentimiento al personaje de Benicio del Toro, Jordan creo que era, dice el final es como otro hombre. Efectivamente, porque la escena final, que es lo que les decía, que es la única en la que aparecen los tres juntos, es la escena más devastadora de todas, porque eh, todos quieren matarse, o sea, ahí aparece la violencia que estaba contenida. La primera es la imposibilidad del otro de matarlo, por lo cual efectivamente hace un intento de suicidio. Ella de querer matarlo y no poderlo, a lamparazos o no sé con qué pega, ¿no? Y él de irrumpir de nuevo en el cuarto donde estaban las otras dos víctimas, ¿no? Esa es el ejemplo de la recurrencia en donde se conjuga todo lo inútil, todo lo incompetente, todo lo ineficaz, que es la sensación de eh, olvido, que se busca dejar atrás lo que no se puede y que se transforma siempre en necesidad de resentir, cuando digo resentir en el sentido no de revivenciar, no de elaborar, sino que efectivamente cada momento implica, en eso sí es difícil reconstruir esos traumas, porque lo que se tiene que reconstituir o reelaborar es la integridad psíquica. O sea, lo que se tiene que darle es este sentido de tiempo, de temporalidad y de, me parece loco decirlo, pero de construcción de una esperanza, ¿no? Es decir, que la otra persona pueda, y esto es lo más importante, salirse de la vivencia traumática, o sea, correrse en ese lugar y encontrar en algún momento una narrativa, una predisposición, una casi que les diría que solaz o descanso en relación a que a la vivencia de desintegración. Esa vivencia de desintegración, ¿cómo se vive? O como una necesidad de romper lo que está enfrente, o como una necesidad, o como una dificultad en integrar lo que internamente se dividió. Esto les decía desde la perspectiva narrativa. Desde la perspectiva psicológica, que ese sería el otro punto, les decía que son las expresiones de no vitalidad. Cuando digo las expresiones de no vitalidad, me estoy refiriendo hacia los comportamientos y hacia las reacciones de fuga que no son búsquedas de verdad en el sentido auténtico de la palabra, o sea, búsquedas de elaboración, sino que son expresiones restringidas en las que no emerge la vitalidad, sino, ahí vamos, eh, sino la, perdón, me perdí, no existe la vitalidad, sino son expresiones de la pulsión de muerte. Me estoy acomodando, ¿me escuchan bien ahí? ¿Ahí me escuchan? Díganme si me escuchan bien, a ver si nos podemos comunicar. Ahí está. Entonces les decía, eh, cada comportamiento compulsivo, cada expresión de ira, cada intento de matar o de matarse, ¿no? El estar apuntando con el arma, pueden y son expresiones de la pulsión de muerte en donde efectivamente no hay nada de vital. Y cuando digo no hay nada de vital, no hay ninguna capacidad de elaborar o de simbolizar. ¿eh? Entonces cuando digo no hay posibilidad de simbolizar es que no encuentra una representación. ¿De acuerdo? La película está llena de pequeñas señales a lo largo de la película, la Virgen de Guadalupe, em, diferentes eh, pequeños símbolos, ¿no? Que aparecen como figuras redentivas, el momento en que él reza y se enoja ante un Cristo, ¿eh? Es decir, pero en ningún caso, ¿no? llegan a traer paz o llegan a traer sosiego. Todo lo contrario. Lo que traen de vuelta es un espejo de la ira.
Y acá sí estoy usando la ira en el sentido dantesco de la palabra, ¿no? Donde la ira es una fuga cuyo único destino es la destrucción. ¿Mm? Entonces ahí se vuelve a cumplir lo que es tan eficaz en términos narrativos, que es esta antinarrativa, donde toda una narrativa es fragmentación. Yo les había dicho que después de esta introducción me interesaba acercarme a una, como les decía, no sé si es insistencia. ¿M? Es que lo religioso no tiene carácter redentivo, por eso es que no alcanza. Lo religioso en este caso es un refugio ineficaz, ¿eh? Obsesivo y muy proyectivo, ¿no? Es decir, Cristo me dio la camioneta, por lo tanto después el enojo es con Cristo porque yo pise a esta gente, ¿no? Y no se puede conciliar con acciones tan espantosas como dejarlos abandonados. ¿M? O se ve al inicio, ni de cuando él tiene su pupilo o el jovencito que después lo mira en la iglesia, ¿no? Donde lo acusa de patán, de violento, y lo quiere evangelizar, donde hay un divorcio entre la creencia de Cristo y la forma en que él se comporta, que todas son formas humilladas, ¿no? Más que una muleta para mí es, no es solo una muleta, sino que toma de la pasión de Cristo, de la figura de Cristo, lo que es sometedor, ¿eh? Es decir, lo que implica mayor dolor, poner la otra mejilla y pegarle a un niño, eh, exponerse frente a Cristo y reclamarle como un niño, ¿eh? En el sentido muy literal y mágico de que Dios sabe que cuando se mueve un pelo en tu cabeza, ¿no? Entonces ahí lo que les decía que quería llegar a la insistencia que hace González Iñárritu en al menos tres películas, no en Amores Perros, pero en esta, en Babel y en Beautiful. Estoy ahí entre que veamos o Beautiful o Babel, porque las dos son duras, las dos son muy duras, las dos son terriblemente duras, pero creo que es más difícil de procesar Babel, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas historias de A3, ¿no? Que él genera como trípticos. Una vez había escuchado en una entrevista que no la pude, no la grabé, no la bajé y no encontré nunca más la página, ¿no? Que vieron que yo no sé cómo se llaman esas imágenes en las que es como un altarcito, que es muy típica de España y de México, que se abren dos puertitas y entonces se ve como un biombito de tres imágenes, ¿no? Generalmente es María y el niño, y después a la izquierda y a la derecha dos otras imágenes más. Y si uno lo cierra, ve una sola. ¿M? ¿Cómo se llaman? No sé. Seguramente alguno de ustedes lo sabe mejor que yo. ¿Eh? Son como, a ver, eh, como trípticos, ¿no? Eh, tienen, decía Alejandro González Iñárritu, esa, imágenes de tríptico de madera religiosa. Oh, qué bien. Se llaman así, trípticos de madera religiosa. ¿Eh? Eh, que generalmente al medio está la Virgen o la Sagrada Familia. ¿Eh? Por ejemplo, si yo les pego esto, se lo estoy pegando para que lo vean. ¿Eh? Sí, se llama tríptico, gracias. ¿Eh? Ahí tienen uno, bueno, hay infinitos. ¿Eh? Justamente les pegué el que tiene la dirección más larga. ¿Eh? Pero ahí está. Eh, acá tienen otro. Ujú. En donde en realidad la pieza es una, ¿eh? Y se puede ver de una manera o de otra. El comentario es demasiado largo. Los comentarios no pueden superar los 8000 caracteres. Ok. Ahí les puse uno que era demasiado largo. Entonces no se los va a leer. Pero acá sí ven otro. Ahí está. Ahí les copié dos. Les quedó un link. ¿Eh? Entonces les decía, estos
trípticos, bueno, los de González Iñárritu tienen esa característica, ¿no? Es decir, uno eh, pudiera ver uno solo, ¿eh? Pero después cuando abre, ve que hay una composición donde cada imagen funciona sola. ¿Mm? Eh, bueno, ahora les voy a poner el link de ambas pelis. Entonces les decía que estas imágenes funcionan, están inspiradas en la Sagrada Familia, en la Santísima Trinidad, etcétera, pero en un número que funciona muy bien. ¿Eh? En un número que funciona muy bien, desde lo edípico hasta lo pitagórico, ¿eh? Eh, hasta, y en ese momento aparece con mucha fuerza, la interacción perfecta, escénica entre tres personajes, ¿no? Eh, lo que les decía, que es una preocupación permanente de él, que aparece en estas, es el lugar que tienen los niños, ¿no? Bueno, en Babel es muy significativo, desde dos niñitos que cometen un crimen de manera involuntaria hasta dos niñitos que son cuidados por una señora mexicana, que se encuentran cruzando la frontera de México y Estados Unidos. Y en este caso, como dos grupos de niños en los cuales, fíjense, ambos, y esta es una perspectiva muy compleja, ambos grupos de niños, ambos pares de niños, estoy diciendo las dos niñitas rubiecitas, hijas de Cristina, y también eh, las dos, eh, los dos niñitos, el hermanito y la hermanita de Jordan, del mexicano de Benicio del Toro, ¿no? Donde hay una posición que me parece interesante, que es verla, que es donde se construye esta fragilidad de fragmentación, ¿dónde se construye? Efectivamente en la niñez, ¿no? Es decir, fíjense que las imágenes más tristes, las más duras, son la indefensión infantil, ¿no? Y él las caracteriza muy bien. Por un lado, uno solamente ve una escena, lo que pasa es que lo ve de manera repetitiva, ¿m? Que es que las nenitas salen tomando un helado o salen de un bar, no recuerdo bien que tenían, entre medio están como cantando, entonces persiguen, efectivamente alguien la detectó, a la paloma, ¿no? Están detrás de una palomita, dicen, no, 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 detenete, no sé qué, el tipo va hablando por teléfono, y en algún momento, a diferencia de Amores Perros, uno sabe que se produce el atropello, pero nunca lo ve. Eso es lo que estoy diciendo es, vuelvo a la cuestión de fragmentación, o sea, nunca llego en la pesadilla a ver el objeto de la pesadilla, que es lo que me angustia, ¿no? Así cuando tengo una pesadilla, sueño, estoy desesperado, está todo fragmentado y se pasaba algo y yo sabía que era, o era un accidente, o era una muerte, o se caía, o alguien venía, pero no lo veía, ¿no? En la película esta de 21 gramos pasa exactamente lo mismo. Es decir, a diferencia de en Amores Perros, uno ve ¡pum! El accidente, ve cómo sacan el perrito, ve a los chicos sufriendo, lo ve, lo ve, y lo ve, y lo ve, y lo ve, y lo ve. Acá nunca emerge esa imagen. O sea, lo sabemos todo a través de lo narrativo, pero por suerte, ¿no? Digo, González Iñárritu nos deja con las dos cosas más dolorosas, ¿no? La imagen de estas nenas en vida y absolutamente inocentes de la crueldad y del desatino de los adultos, ¿no? Porque si hay alguien que es inocente en ese plano, son los niños, ¿no? Y por otro lado, también de manera recurrente y de manera insistente, así como aparecen las dos más trágicas víctimas, que son las hijas de Cristina, aparecen por otro lado, y ahí voy a ir a lo del embarazo, los dos hijos de Jordan, ¿m? Que en realidad están siendo protegidos o maternados por su mamá, y se los ve chicos que están más o menos íntegros en el sentido que dibujan, que no digo que juegan, que interactúan como dos hermanos, pero que también sufren la brutalidad de este tipo. ¿M? En el sentido que una pelea empieza con esta historia de que uno le da el brazo y el otro le vuelva a pegar, en donde uno dice, es un monstruo este tipo, porque está enseñando de la manera más torturante lo contrario a la religión cristiana que está centrado en el amor. O sea, acá hay como un olvido, eh, no, no de González Iñárritu, sino
una confusión que lo mete en el personaje en donde él entiende que el sufrimiento es el acto central de la religión. ¿M? Que el sentimiento más importante es la vivencia del dolor que la vivencia del amor, ¿no? Y esta misma emerge en el vínculo de Paul, me parece que era con su esposa, que no sé el nombre, en donde hay una insistencia, ¿eh? En generar vida donde no se puede, ¿no? Hay una cuestión entre la historia de ella que tuvo un aborto y la dificultad ahora de concebir, ¿no? Entonces, yo quiero tener un hijo, pero va a morir, no me importa. Entonces después le dice, ¿por qué comentás esto en una cena? ¿No? O sea, una especie de empecinamiento en tener el semen, las gametas del Señor y en concebir una vida de una manera obstinada como un capricho de la señora, ¿no? Cuando digo un capricho, sin que entre en consideración en ningún momento, en ningún caso, eh, la posibilidad de... ¿Qué pasó? Ah, bueno. em, la posibilidad de cuidar esa vida, de generar o de pensar que estoy generando la vida a partir de un padre muerto, a partir de un padre muerto, ¿no? Entonces, efectivamente aparece, esto es un concepto casi lacaniano, algo así, donde es el sufrimiento, y acá sí lo voy a decir con claridad, y la victimización literal de los niños, que son el verdadero eh, la verdadera semilla de las vidas desprotegidas, ¿no? Porque no hay duda que los tres adultos son vidas desesperadas, ¿no? Cuando digo vidas desesperadas es vidas casi sin esperanza de vida, parezca loco lo que digo, y literal en el sentido de él tiene muy poca esperanza de vida el señor que está sufriendo un infarto, como tiene muy pocas posibilidades reales de sobrevivir, aunque la esperanza estaba puesta en el corazón, ¿no? Después nos enteramos que efectivamente no le queda más tiempo de vida, ¿no? Pero estas vidas que ya están fragmentadas después se reproduce casi sin protección en la vida de los niños, ¿no? Y casi como en tres gradientes, como en un escalón, ¿no? Las víctimas por absoluto son las niñas, en las cuales ella se culpa por una cosa menor, pero que es significativa esto de los cordones rojos versus los cordones azules, ¿no? Entonces, es decir, aquellas que eran fuentes de amor, o sea, se transforman en la ausencia absoluta. Y no es que pierde un hijo, pierde dos hijas. Y además lo que es peor, lo que hace más horrible es que quizás una de ellas pudo haberse salvado. ¿Con qué? Si se tomaba la mínima compasión, y esto es la metáfora de por qué es tan monstruoso el personaje de Benicio del Toro, de recoger un herido de la calle, ¿no? O sea, si él lo hubiera recogido, le daba vida. O sea, en donde ahí es doblemente es siniestro la acción, porque no solamente es el atropello, no solamente es el abandono, sino que después, frente a la posibilidad de hacer algo, es no hacer, ¿no? Esto es lo que construye la mayor fragilidad. Esto es lo que construye la mayor posibilidad de desintegración yoica, ¿no? En este caso está llevado al extremo que es la muerte de las niñas, ¿no? Que en este caso sí viene lo más religioso del término, que es la muerte de los inocentes, ¿eh? Porque acá sí efectivamente estamos hablando de dos inocentes. Y por otro lado, en el otro extremo están estos chicos, que es el sufrimiento de los inocentes, no la muerte, ¿no? Es como un gran 28 de diciembre, ¿no? Es decir, el sufrimiento donde lo que hay en los niños es una indefensión, la construcción de lo que se conoce como una indefensión aprendida. O sea, nada de lo que hagan está bien hecho, ¿no? Porque fíjense que en vez de... hay una escena que es muy violenta, que por suerte la única que emerge ahí como protectora es la mamá. Dice, mira lo que estás haciendo. Que frente a una pelea infantil donde qué es lo que hace uno, busca como comportamiento reparador el perdón. Entonces, que dice, pedile perdón a tu hermanita, porque le pegaste, hiciste mal, no ves que le duele. O sea, cultivar la empatía, poder cultivar la posibilidad de la redención a través del perdón, porque eso sería lo cristiano, no la ley del talión, ni tampoco la autocompasión, ¿no? Es decir, sino que decir, bueno, te perdono y reparo.
perdono y reparo. Bueno, este señor no puede ni perdonar ni puede reparar. Entonces, en ese sentido, no solo en el sentido que dice Nidia Bordellino, de un sustituto, sino que de vuelta la religión pasa a ser estas expresiones de sin vida. No digo que las religiones lo sean, digo el manejo que tiene el Señor de su religión. Cuando digo el manejo es en qué medida la religión pasa a ser una argumentación nuevamente para el sufrimiento. Porque en vez de, como les decía antes, no quería perderme esto, de enseñar la compasión, de pedir perdón, de establecer eh, el vínculo del semejante. O sea, ¿qué es el vínculo del semejante? Se puede poner en el lugar del otro y decir, le dolió, no tengo que volver a hacerlo. Cultivar el acercamiento, lo que se cultiva, es, le decía, lo más doloroso. Entonces obliga nuevamente al sufrimiento. En que en ambos chicos no quieren hacerlo. Uno, el sufrimiento nuevo de tener que pegarle, y el otro, el sufrimiento de tener que volver a sufrir el golpe, ¿no? Entonces uno dice, ¿en manos de qué locos están estos dos? Y en ese sentido, inmediatamente, González Iñárritu, de una manera brillante, lo vuelve a ligar al lugar que tenemos los adultos respecto de la generación de subjetividad en los niños, ¿no? Primero que los chicos le piden, si me trajiste algo cuando sale él de la prisión. Un beso, les dice él. Ellos estaban haciendo dibujos, ¿no? Eh, el chico mayor ya le tiene miedo, ya sabe que es medio un monstruo, entonces no se acerca, entonces dice, ven, acércate a saludar a tu padre, no sé cómo le dice. Y en ese sentido se vuelve a constituir algo que los liga a que en ese sentido los niños son como, casi que les diría, los mediadores, transmisores, eh, de alguna forma los que tienen la posibilidad de establecer a través de ellos el vínculo con la realidad. Porque dicen, vos mataste un papá y dos nenas. O sea, y esa es la cruda realidad. La madre dice, bueno, fue un accidente, los mató. O sea, todavía no avanzan sobre algo peor, que se los abandonaste, los dejaste muertos. Ni siquiera llegan a eso. Cuando me dicen una justificación, es no sé cómo les dicen, una, un accidente, se soslaya el tema del abandono. Por eso interviene de vuelta el hijito mayor y le dice, sí, él mató a un señor y sus dos hijas. Eh, sí, a ver, vamos a detenernos un poquito. Dice Irene, se los leo. No tiene capacidad de simbolizar el texto bíblico. Lo toma de manera literal, quizás por ignorancia. Bueno, ahí yo discrepo en que sea la ignorancia. Puede ser que sea la ignorancia. Sí estoy de acuerdo con vos, que no hay ni siquiera elaboración. No, no es que no tiene capacidad de simbolizar, no hay elaboración. ¿Por qué? Porque se toma, y eso creo que no es por ignorancia, del texto bíblico aquello que nos pone en el lugar del sufrimiento. Y no voy a dar nombres de religiones ni nada, pero si digo que en realidad a través de una aguja o de una vacuna entra el demonio o que solo me tengo que defender sin la ayuda médica, etcétera, la religión siempre va, que nos haga sufrir, va a decir que efectivamente los textos bíblicos no fueron traducidos, no fueron interpretados como corresponde, porque en el lenguaje original, porque en el concilio tal, porque en el arameo, o sea, pero siempre va a haber alguna argumentación, imagínense, pasaron 2000 años, eh, para que ese texto, que pueda hablar de la compasión, que pueda hablar del perdón, sea reinterpretado o releído a los fines de convocar una nueva experiencia de sufrimiento, ¿no? Digo esto porque, más allá de la posición que uno pueda tener sobre las religiones, eh, y que es muy respetable para quien es creyente, para quien creer es una esperanza, para quien rezar o orar es una manera de
conectarse con un ser supremo y trascendente, para otros siempre la religión puede ser un motivo de sufrimiento, la manera de acercarse a una guerra, la manera de lidiar con la eliminación del otro, por las creencias de Dios, de Jesús, de Alá, las guerras santas, las cruzadas, etc. Ah, y Celes, perdón, ¿qué es esto de 3 vidas jugadas y al borde? ¿Te referías a los 3 niños? Entonces les decía que esto emerge con una fuerza terrible en el sentido del concepto de expiación, ¿no? Es decir, si ustedes toman en el sentido literal y en el sentido religioso la palabra expiación, ¿a dónde nos remite? ¿Eh? La acción o el efecto de expiar, ¿eh? Al castigo, a la pena, ese es el conjunto de significantes, ¿no? La expiación es la eliminación de la culpa, ¿eh? ¿A través de qué? De un tercero. ¿Eh? El expiar, la acción de expiar, ¿eh? Es que yo a través ¿eh? De sufrir un castigo, ¿no? Por una culpa, un delito, por algo que yo hizo, ¿no? Eh, entonces esta expiación, ¿eh? El culpable quedaría absuelto, ¿eh? A través de una pena, ¿no? O a través de qué? De un sacrificio. ¿Eh? Eh, Generalmente en el origen era el sacrificio animal acá. Ah, totalmente de acuerdo, Celeste. Gracias. Sí, a los tres adultos, gracias. Entonces en esa dirección, los niños son como los objetos de expiación. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera, y esto es muy común, en el abuso y el maltrato de los niños, de algunos niños, es que el castigo de los adultos, ¿eh? por una falta, un delito, una vida infame, un mal destino, etcétera, ¿eh? Su absolución se buscara en el cuerpo de otro, ¿no? Se buscara en el sufrimiento de otro, porque la pregunta que uno se hace es, ¿para qué vuelve esta infeliz? Encima la madre le dice, vuelve por los niños, ¿no? Así cuando sale de la prisión. Entonces, eh, todos parecen, desde ese punto de vista, y ahí es donde quería llegar hoy, lo que pasa es que les decía que era mucho, es como una doble lectura la del nacimiento, ¿no? Porque también los hijos de Cristina parecían como una especie, que la muerte de este como un castigo por algunas cosas que tuvo que ver ella con la adicción y con eso. Si bien ella dice son el amor, ¿no? Y son toda la expresión de mi amor y ellos me han salvado. Pero se van constituyendo, según la narrativa en esta, como los mediadores de la expiación de los delitos, de las faltas y de los pecados de los más grandes, ¿no? Y en ese sentido es que Alejandro González Iñárritu, lo voy a decir tantas veces hasta que me salga bien, genera con la cuestión de la concepción, con la cuestión de la concepción, ni siquiera estoy hablando del bebé, con la cuestión de la concepción, nuevamente estos que sean vehículos de salvar a los adultos empecinados, a los adultos muertos, esto que les digo, así, ¿por qué quiere de esa manera tan...? Digo, no estoy haciendo un juicio de valor, pero le pregunto, a ver, pregúntese, ¿qué se quiere quedar usted con vida de su ex marido? Porque esa es la pregunta, ¿no? Es decir, a través del semen y usted quiere quedarse en su vientre con eso que ya lo perdió. O sea, está por perder por el infarto, el problema cardíaco, y aunque se esté muriendo, quiere tener a su hijo, hacerse una operación y todo en menos de un mes para no perder ese fruto. Entonces, ¿qué ahora el hijo? También una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? De trofeo, de representante del padre muerto. Es como medio loco, ¿no? Entonces después cuando uno
Ve las dos nenitas que sufren una cosa terrible, nuevamente, que a través de su pérdida sea el castigo a la madre, ¿no? Dice, el pecado de los padres recae sobre los hijos. Creo que es una cita bíblica. ¡Ah, la merda! La vamos a googlear. El pecado de los padres recae... Sí, bueno, discúlpenme, no sé si es una cita bíblica, pero si hay algo que tiene la religión judeo-cristiana, ahí sí es muy común, es la expiación de los adultos a través de los hijos. O sea, vamos a ver, eh, el sufrimiento del Hijo de Dios, de Cristo, es para salvarnos a los pecadores. ¿Eh? Eh, Mira vos, gracias. Mira vos. No lo, me estoy sorprendidísimo. Gracias, Nidia. ¿Eh? Sí, hay algo en el Génesis, mira vos. Mira vos. Eh, sí, hay algo en el sentido bíblico, en la narrativa bíblica, que aparece muy reiteradas veces. ¿Eh? En la vieja ecuación de que el pecado de los padres recae sobre los hijos. Es la enfermedad de culpa de Enrique. Sí, bueno, es la cosa más común, ¿no? Eh, en el sentido de que se le pide el sacrificio de la hija, bueno, se le pide también a Agamenón el sacrificio de Ifigenia, a Isaac, y Cristo en algún punto vino a redimirnos por los pecados que cometimos nosotros, a sacarnos nuestra culpa siendo un inocente, ¿no? Por eso dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí, González Iñárritu tiene una visión espectacular de qué tan víctimas son los niños en manos de semejantes incapaces, por decirlo de alguna forma. Porque acá, si nosotros nos ponemos al lado de los niños, o sea, están en manos de gente terriblemente desvitalizada que lo único que puede hacer es desprotegerlos, que lo único que puede hacer es volver a dañarlos. En ese sentido es lo que les decía, el concepto de expiación. María Cristina Alcina dice, excelente tu interpretación. Bueno, gracias María Cristina Alcina. ¿Eh? Eh, muchas gracias. ¿Eh? Eh, entonces les decía, otra de las cuestiones que tiene es que, y esto pasa muchas veces, también los hijos son como el vehículo a través del cual me voy a salvar o redimirme. ¿No? Y eso, visto desde el punto de vista que se les ocurra, es horrible siempre. Cuando digo que es horrible siempre, es que entonces los hijos pasan a estar absolutamente sesgados por el tránsito ¿eh? que los padres ¿eh? generaron en la vida de los hijos. Entonces, en este sentido, sus recorridos, sus, casi que les diría, sus huellas, entran como si fueran zanjas antiguas en el inconsciente de los hijos, ¿no? Entonces acá sí viene el concepto tan usado en el psicoanálisis de la repetición, o sea, uno viene a meterse en el viejo eh, rollo, sufrimiento, padecimiento, vínculo dañino, etc. ¿eh? Entonces, ahí sí, lo que funcionaría también desde la psicología más eh, culturalista, que el que inaugura la psicología culturalista es Jung, ¿no? Estas semividas, estas muertes en vida de los adultos son la sombra en el desarrollo de los niños, ¿no? Sombra que llega a ocultarlos como una muerte en las chiquillas, ¿no? Entonces de ahí que, no sé si siempre, ¿quién lo había dicho? Eh, esta mañana me parece que lo había dicho la Titi, qué pedazo de paquete, ¿no? De tole tole, de sino terrible,
cumplen algunos hijos, como este chico por nacer, en donde la médica, la enfermera le dice, mire, deje de drogarse ya porque tú estás embarazada. Y en realidad se entera de esto porque le está donando sangre a su padre que había muerto en el medio de una escena donde iban a matar a otro y termina suicidado. No sé si me explico. Bueno, entonces ahí la pregunta es, ojalá eh, esta madre pueda redimirse por sí misma después de la muerte de los dos hijos, ¿no? Pero acá, lamentablemente, la psicología nos dice que cuando se les deja ese lugar a los niños, se los signa trágicamente para la vida, ¿no? También puede haber ser que no. Un ejemplo que se me ocurría distinto era el de Françoise Dolto, que ella nace después de la muerte de su hermana, entonces la madre la castiga, la trata de monstruo, la humilla, todo, porque estaba enojadísima por la muerte de su hija anterior. Pero bueno, en ese sentido, ella, pobrecita de chica, necesitó años de psicoanálisis para después ser una gran psicoanalista por el daño que le produjo esa madre, ¿no? Porque esto es el lugar terrible que ocupan ciertos hijos en el lugar de la muerte de otros, o de la muerte de un hermanito, o ser el elegido, o ser el salvado, donde se restituye nuevamente el sentido de la culpa. Entonces, uno puede sentirse culpable porque los hermanos estuvieron peor, porque estuvieron muertos, ¿eh? Eh, por tantas otras cuestiones eh, que en realidad no les son propias, sino que les son asignaciones. ¿Eh? Eh, un ejemplo que me parece que digo que vale la pena en el sentido literario, no en el sentido religioso. Hace ya creo que 10 años que murió Saramago, pero me parece muy bonito en el Evangelio según Jesucristo de Saramago. eh, Hay como una parte que es muy, muy, muy bonita, que es un sueño, una pesadilla, por eso les digo, en el cual, y se los voy a mencionar porque es textual, quiero tratar de ser muy respetuoso de esto, cuando se produce el Día de los Santos Inocentes, eh, Jesús es salvado, eso es lo que nosotros conocemos. ¿M? Abraham casi quema a su hijo tal cual para ofrendarlo con el cordero. Eh, entonces les decía que lo salva de la furia de Herodes y huye él con María, es un bebé y se salva, ¿no? La lectura de Saramago, que yo creo que se les he comentado alguna vez, que me parece de la más interesante, estamos hablando de una novela. Está claro, yo tengo claramente que es una novela y no un texto religioso. Pero me parece que sirve, así como uno puede usar una película, puede usar una novela. Eh, Nada, entonces Dios, ¿no? Y en este caso el autor, Saramago, habla de lo egoísta que fue San José, porque en vez de alertar a los miembros de su barrio, a los de su comunidad, solo se preocupa por su hijo, huye y después matan a todos los vecinitos, ¿no? En este sentido, para él, para Saramago, empieza a funcionar la culpa sobre José, el carpintero. ¿Por qué? Porque cada día que sobrevive su hijo, Cristo, ¿eh? Eh, en ese sentido sería como el cordero inocente, eh, le recuerda el día en que él fue un cobarde, porque no advirtió a sus vecinos. Entonces todo el tiempo empieza a tener una pesadilla, San José, es una novela, en donde él muere crucificado, pero no como conocemos la crucifixión de Cristo, sino pata para arriba, ¿no? La cabeza para abajo. Avanza la novela, avanza la novela, avanza la novela, y ya cuando siendo un joven, Cristo va para un lado y el padre y no llega, una cosa así, el padre sale a buscarlo, entonces cae en una redada romana. ¿M? Y en esa redada romana, eh, por error, lo toman a José y efectivamente se cumple su pesadilla y lo crucifican eh, patas para arriba, ¿no? Y entonces vuelve Jesús a la casa y la madre le dice, tu padre ha salido a buscarte y tu padre no te ha encontrado, entonces el desencuentro entre el padre y el hijo
muere José y a partir de ese día Cristo empieza a soñar que él va a ser crucificado para atrás, como lo crucifican, ¿no? Parado. Entonces efectivamente después se cumple la profecía de el sacrificio en la cruz de Cristo. ¿Mm? Esto que de Saramago me parece que es una idea brillante. Cómo los padres podemos transmitir nuestros temores, podemos pasar nuestras frustraciones, podemos generar dolor frente a la vida, culpa, porque los padres también podemos generar no solamente culpa, sino sensaciones de insatisfacción y además producir abusos físicos, sexuales, todo eso es parte de la fragilidad de la niñez, donde se espera que uno sea cuidado, calmado en el desasosiego, consolado en el dolor, afligidos, consolados en las aflicciones y en las penas, serenado en el enojo. Esa es la función de cuidar y de criar al otro, ¿no? Es decir, cuando eso no se cumple, puede que tengamos el peso de tener sobre nuestras vidas a adultos que son más frágiles o que son más destructivos o que son dañinos en el sentido que se dañan a sí mismos a través de una adicción o a través de un intento de suicidio, lo que sea, entonces no son dignos de dar y cuidar la vida, lo que les decía esta mañana. Entonces esa ausencia de dignidad entendida, la dignidad como la capacidad de poseer, ¿no? Es decir, de tener, de merecer, de algo que se hace valer en una persona, porque la vida es algo que es valioso, es dignamente vivida cuando es valioso, ¿no? Entonces esto implica eh, que uno se comporte responsablemente, con cierta seriedad, con respeto hacia uno mismo, hacia los demás, e impide la humillación, la degradación, etc. Bueno, las vidas de estas personas son vidas degradadas, son vidas humilladas, ¿eh? Entonces, en ese sentido, eh, es la mejor novela de Saramago, sí. Eh, en ese sentido, les decía, hay una mirada puesta de González Iñárritu que dice, ojo, porque las verdaderas víctimas de todos estos desaguisados son los niños, ¿no? Ojo, porque los que merecen este cuidado son los niños, porque frente a la violencia los indefensos son los niños, frente a las adicciones los indefensos son los niños, las niñas y las niñas, frente a las disrupciones entre, sí, lo cantó Serrat, cuando beben, a menudo los hijos se nos parecen, ¿no? Eh, entonces esta mirada la redobla, por eso les digo que es muy dura, súper redobla, y los va a poner en la escena, que eso nos vamos a dedicar, en dos películas, que es en Babel y en Beautiful, ¿no? Entonces nosotros antes de entrar a las películas estas, ¿m? Se les voy a ir poniendo los links, inclusive ustedes pueden ir buscándolos, yo estoy casi seguro que se los puse en algún mensaje, pero les puedo decir que me parece que inclusive Beautiful no, en Netflix no está, está Birdman y el, está con DiCaprio, ¿eh? Pero miren, yo se los he puesto, tengo la seguridad que se los puse en el grupo de WhatsApp, ¿eh? Y qué lindo, 25 años de las películas Los Puentes de Madison. Pero les he puesto estas recomendaciones, recommended zones, en, en, en el Facebook también. Eh, así que lo vamos a ver. Pero si nos vamos a concentrar un poquito más. Beautiful es la película. Nos vamos a concentrar un poquito más en el lugar este que ocupa la fragilidad de la niñez cuando
están expuestos de manera directa y casi que les diría no solamente expuestos, sino que están siendo víctimas de la locura o de la impulsividad o de la, no sé cómo llamarles de otra forma, el descuido de los mayores, ¿no? Porque en ese punto hay dos o tres cosas que me parecen importantes, es que los niños necesitan ser defendidos, ¿eh? Necesitan ser cuidados de eso, ¿eh? Entonces cuando no hay quien erige la defensa y el cuidado, esa desprotección, como les decía, se puede transformar desde sombra hasta lápida de un niño, ¿no? Porque la dificultad, la dificultad enorme, brutal, es que la vida merece el cuidado para crecer potente, ¿no? Cuando digo merece ese cuidado, no es un capricho, es que sin ese cuidado no puede salir adelante, ¿no? Entonces, en este, como en otros tantos, se maneja como una expiación, ¿no? Y como una expiación es esto de decir, lo que le dicen los chicos, ¿qué culpa tengo yo de los rollos de mi papá? O de los rollos de mi mamá, o qué he hecho yo para merecer esto, en el sentido de decir, ¿qué culpa tengo yo? Los chicos lo dicen claro, decir, ¿yo qué culpa tengo con los rollos de mi mamá o con lo que le pasó a mi papá? Como diciendo, eh, sálvense quien pueda, o sea, porque los chicos no tienen ni la responsabilidad y como usando una cosa, ni la culpa, aunque hay veces que los adultos digan esas barbaridades, ¿no? Aunque los adultos hay veces que digan esas barbaridades, ¿eh? Como diciendo, si yo en mi infancia no viví lo mismo que vos, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas que solamente tienden a generar culpa en los hijos, ¿no? Y la culpa, si hay algo opuesto a la libertad, es la culpa, ¿no? Yo sé que lo opuesto a la libertad es el encierro, pero si hay algo que nos encierra psicológicamente, que nos deja en una posición atrozmente deudora, es la culpa, ¿no? Como si yo tuviera la responsabilidad de reparar algo que no hice, ¿no? Esto que decían también ustedes en eh, la Biblia, en Agamenón, ¿eh? En lo que fuera, ¿eh? Eh, sí, sí, una forma de abuso es desprotegerlo, ¿eh? No, no tengo duda de eso, ¿eh? En- bueno, vamos a ver las dos, pero miren que yo no tengo problema, vemos las dos, ¿eh? Pero Babel es muy dura, ¿eh? Es muy, muy dura, ¿eh? Ah, González Iñárritu es un tipo brillante y súper sensible. Yo me gustaría conocerlo realmente, ¿eh? Bueno, pero en la próxima vamos a ver algo sobre la niñez, sobre las cuestiones que tienen que ver con fundar, digamos, un psiquismo fuerte en la niñez, para que después podamos ver cómo se vive esto en los niños de González Iñárritu, que son todos chicos muy sufridos, ¿no? Y son víctimas, y Babel son víctimas terribles. ¿M? Entonces, la semana que viene vamos a tener clase, ¿eh? Que me parece que es la última clase de junio, ¿eh? De todos modos, como sigamos en cuarentena, ya llevamos 3 directores, que nosotros estaríamos con este director si hubiéramos estado juntos en el segundo cuatrimestre, porque acuérdense que nos tomábamos una clase para ver la peli, otra para charlar. Bueno, ahora vamos a ver más directores que las que teníamos pensado, ¿eh? Así que bueno, eso ha sido por hoy la clase. ¿M? Les mando un beso grande, cuídense mucho. Viene el frío, así que hagan fiaca, cuídense y hagan fiaca, ¿eh? Si pueden. Y bueno, nos estamos viendo. Las quiero muy mucho. Eh, ya iremos viendo, ¿eh? Lo de las pelis. Ese es el film de Beautiful. Sí, ay, gracias. Ah, no. Voy a copiar acá. Copio de nuevo. Es hermoso Beautiful. La primera vamos a ver es Beautiful porque es un padre, aparte de una actuación brillante de Javier Bardem. ¿M? Beautiful. Beautiful. ¡Ay, qué mierda! Beautiful. Les copio nuevamente el link que mandó Anita. Y además, seguramente
la tele iba a mandar algo y yo les he mandado, después se los voy a volver a copiar, ¿eh? Para que lo tengamos. Bueno, les mando besos, como les digo, cuídense mucho, las quiero un montón y ya va a llegar el día en que nos abracemos. ¿Alguna interpretación de la escena de la bandada de pájaros? Ah, la vamos a ver, especialmente la escena de la bandada de pájaros, ¿no? Yo no sé si tengo una interpretación, sí tengo una configuración, una configuración. Siempre son cosas migratorias. Creo que hay un gusto estético. Para mí hay un gusto estético. Y sobre todo lo que les decía esta mañana, ¿no? Por la oscuridad de esos pájaros, ¿no? No hay una cosa vital, sino que hay una fuga hacia una cosa muy negra. ¿Eh? Eh, pero una interpretación así no la tengo. La busquemos. ¿Eh? No tengo una interpretación puntual. Sí me parece que marca un ánimo, más que una interpretación, un ánimo de la película. Bueno, chicas, muchachada. Bye bye. Quiero mucho. Descansen y cuídense mucho. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias.